nuevamente con ustedes, para compartir las grandes riquezas de la palabra de Dios. Soy el pastor Johnny Romero. Dios le continúe bendiciendo grandemente, o manifestando su bendición, porque ya el decreto divino fue dado, en Cristo Jesús, de que somos bendecidos con toda bendición espiritual, en los lugares celestiales. Es decir, que lo que se está manifestando en la tierra, es algo que ya Jesús decretó, desde hace 2000 años, en su muerte y resurrección, a favor de cada uno de los hombres, y sobre todo en aquellos que hemos creído en Él. Yo quisiera continuar la segunda parte sobre el tema de la adoración, en el cual les explicaba un versículo que decía, o mejor dicho, el Señor anda buscando adoradores en espíritu, y en verdad. Note que no dice que anda buscando adoración. Dios no busca adoración. Dios busca adoradores. Eso es un principio bíblico. Cuando Abel y Caín ofrendaron, dice la Biblia que Dios se fijó en Abel y en su ofrenda. Igual con Caín, se fijó en Caín y su ofrenda. Asimismo, el principio sigue vigente. La adoración es una ofrenda a Dios. Lo más importante es que Él se va a fijar en cada uno de nosotros. Primero en nuestra motivación, en nuestra esencia, en nuestro ser y lo que le estamos ofreciendo. Ahora yo les explicaba que la adoración tiene dos aspectos, uno intangible y uno tangible. Es decir, que la adoración en el espíritu es la parte intangible. Ejemplo, palabras, expresiones, cantos, oraciones, ruegos. Esa es la parte espiritual, lo que no se ve, pero que es real. También está la parte tangible cuando dice, y en verdad. Porque yo tomo la expresión en verdad como lo tangible, no meramente como sinónimo de sinceridad, por la sencilla razón de que en primera, de Juan cuando se nos habla del amor, en la segunda y en la tercera de los que andan en la verdad, se nos dice en un pasaje, que no amemos solo de palabra, no amemos solo de lengua, sino que amemos en hechos y en verdad. Es decir, que nuestro amor tiene que ser sustanciado, con evidencia física. Fíjense que la Biblia dice, de tal manera, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fíjense amor y dar. Sustanció su amor, expresó su amor en forma física. Hoy en día es igual. Cuando tú dices que amas a alguien, tú expresas a través de gestos, cariños, manutención y toda una serie de cosas. Ese amor que tienes y llevas por dentro en palabras, tú lo expresas. Pero hay acciones que corroboran ese amor. La adoración es un ejercicio de amor. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos expresando nuestro amor hacia Él. De allí que debe hacerse uso de todos aspectos que les he mencionado, lo intangible, que es la palabra, lo espiritual y lo tangible, que viene siendo la parte física. Hay gente que se queda nada más en lo espiritual, pero lo espiritual no es solo cantar. La Biblia habla sobre los terneros de nuestros labios. En el libro de los Hebreos, son sacrificio de alabanza, pero también habla de otros sacrificios, como el de la ayuda mutua, del cual Dios se agrada, es decir, el amor al prójimo, el ayudar a los hermanos, el ayudar a la familia. Eso es parte del ejercicio del amor hacia Dios y por ende de adoración, porque es colocar en práctica lo que Dios está diciendo. Cuando obedecemos estamos adorando. Recuerde, la adoración es indefinible. Solamente la podemos describir por alguna de las acciones que nosotros como seres humanos realizamos. Ahora donde yo quiero llegar, después de este breve repaso es, ¿de dónde ha nacido este sermón? ¿Por qué esta forma de ver la Biblia? Yo quiero contarle dos cosas. Una para mí fue un impacto, cuando Dios me mostró esta parte, de adorar en espíritu y en verdad. Verla de la forma que ya le expliqué, tanto en el primer video como ahorita en el repaso. Pero la segunda parte, de lo tangible, me llamó mucho la atención, porque también lo relacioné con una experiencia que yo había tenido. Le pregunté al Señor hace años, ¿por qué los judíos son ricos? El Señor me contestaba, que sacara la cuenta. Voy a resumir la historia.
sacar a la cuenta de cuántos corderos ellos han ofrendado desde Abraham. Claro, para los que son expertos en ganado, saben cuánto cuesta un cordero, una ternera, una cabra, un animal de estos. Ellos ciertamente tienen su precio. Si lo multiplicamos por la cantidad que ellos han dado, desde Abraham, hasta los momentos que ellos pudieron ofrendar, de esa manera de hacer su sacrificio. Recuerden que vino la época posterior a Isaac. Después vino la de Moisés. Y así sucesivamente hasta llegar David Salomón. Así ellos cumplieron los ritos de la ley, sacrificando miles de animales. Si uno lo calcula en valor monetario, eso es una buena representación de cantidad económica. Dios me hacía entender que ellos habían sembrado mucho, tenían mucho arsenal de riquezas. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. La gente se pregunta, ¿por qué el reino de Salomón fue demasiado próspero? La Biblia dice que cuando él soñó, y le pidió la sabiduría a Dios, él había estado sacrificando unos bueyes. Dice la Biblia que sacrificó, si no recuerdo mal, miles de bueyes. Esto significa, cuando lo llevamos en términos de dólares o de bolívares, eso fue una gran cantidad, eran millones, que se estaban sacrificando allí en partida monetaria, porque recuerden lo que representa el animal. El animal no es solamente la parte del ejercicio religioso, de la expiación como tal. Ese era uno de los usos y quizás el principal, pero también habían otros usos. Había ofrendas de comunión, de paz, de agradecimiento, o sea, habían distintos tipos de ofrendas, pero todas estaban basadas en el animalito. El animalito en aquel entonces representaba medio de vestido, medio de transporte, medio de sustento. O sea, estamos hablando que los animales representan la vida del ser humano en acción. Fíjense, comer, vestir y transportarse, todo eso requiere de dinero. O sea, el sudor de la vida humana estaba representado en cada uno de sus animales. ¿Cómo sé yo que eso es así? Porque, en una oportunidad, David tuvo sed, mandó a buscar agua diciendo estas palabras: ¿quién me diera de beber un poco de agua? Y estaban cerca de un campamento enemigo filisteo. Vinieron sus valientes, 3 de ellos, fueron y buscaron el agua, y cuando él vino, la trajo. Entonces, entendió que no podía tomar esa agua, y la echó en tierra, dedicándola a Dios, porque dijo: no voy a beber de la vida de estos hombres. O sea, fíjense cómo la ofrenda, eso fue un simple ejercicio de ir a buscar agua. Él lo convirtió en una ofrenda, pero él supo que en esa ofrenda estaba representada la vida de sus 3 valientes. También en otra oportunidad, él quiso ofrendar a Dios, hacer un sacrificio para parar una peste, una enfermedad, una mortandad que había en Israel. Resulta que, para ese sacrificio vino uno de los judíos que tenía sus comodidades, era bien pudiente, y le dijo: mira, yo te doy mi era y lo que necesites, todo, tómalo, rey, esto es tuyo, úsalo como quieras. Y él dijo: no le daré a Jehová nada que no me cueste. O sea, si la ofrenda no te cuesta nada a ti, tampoco, para Dios tiene valor. Si la ofrenda te mueve a ti, si la ofrenda te cuesta a ti, si la aprecias y la valoras, entonces, cuando tú la das, eso tiene su costo delante de Dios. Dios lo aprecia. ¿Por qué? Porque la ofrenda representa tu vida. Cuando se da el diezmo, cuando se da la ofrenda, el diezmo es el impuesto celestial. Eso es de Dios. Pero cuando das la ofrenda, tú estás dando parte de tu vida, porque es lo que tú generas por el trabajo, porque el dinero representa la cantidad de horas invertida en el trabajo, para tú recibirlo, es decir, que el dinero es una expresión del tiempo consumido en tu vida. Por eso, la ofrenda es altamente valiosa ante Dios, cuando se hace de corazón, entendiendo que te estás representando a ti mismo. Fíjate, el caso de la viuda. ¿Por qué la viuda? El maestro dijo que ella había dado más que los demás. Si solo dio 2 blancas, desde el punto de vista monetario,
Desde el punto de vista numérico, obviamente que ella dio menos. Pero desde el punto de vista de la actitud y de la representatividad, ella dio más. ¿Por qué? Porque representaba su vida. La Biblia dice, era lo único que tenía. O sea, la mujer. Si valoró correctamente su forma de dar la ofrenda. En cambio, los otros. La Biblia dice que dieron las obras. Entonces, no valoraron, sino que ellos vieron. Esto es lo que me sobra. Entonces, ellos tenían a un Dios, como que le estaban haciendo un favor. Esa ofrenda que ellos estaban dando, dice la Biblia que Dios no la recibió. Si Cristo, siendo la encarnación del Dios viviente, hizo la crítica, era señal de que Dios no estaba recibiendo la ofrenda. Aunque el templo sí, recuerda que el ministro como no es omnisciente, él toma todo, pero Dios es el que da el visto bueno para recibir una ofrenda. Por eso es importante, mi estimado hermano. Como dijo el Señor Jesús, adoremos en espíritu y en verdad. O sea, saber ofrendar es parte de ese ejercicio de adoración, de hacerlo como es correcto. En verdad es la parte tangible. Y como dice la Biblia, lo que el hombre siembra por su espíritu, va a recoger en el espíritu, va a recoger en espíritu, lo que siembran en la carne. Es decir, en lo físico va a recoger en lo físico. Fíjense que Dios para los judíos les dio un sistema de ofrenda diario, es decir, habían ofrenda una en la mañana, una en la tarde, porque había un sacrificio en la mañana, y uno en la tarde. Había ofrendas semanales. Había ofrenda en cada fiesta y eran como 7 fiestas. Mínimo. Entonces, había ofrenda mensuales. Era todo un sistema de ofrenda que le permitía al pueblo de Israel expresar una adoración, no solo en lo espiritual con los cánticos, las oraciones, las alabanzas, con los salmos, sino también en un género de ofrenda muy diverso. Era una ofrenda en su totalidad. Todas las clases sociales, como yo explicaba en el otro video, la adoración parte 1, estaban incluidas. Nadie estaba exento de ofrendar. Los más ricos ofrendaban corderos, terneras, cabras. ¿Quiénes eran, por decirlo así? Clase media o eran pobres, pero con ciertas comodidades. Tenían que dar palominos o tórtolas. Pero quienes eran muy pobres, tenían que dar harina fina. O sea, ustedes notan cómo el sistema divino de las ofrendas incluye a todas las clases sociales del pueblo de Israel. Estos son los principios que hay que mantener. Entonces, ¿cómo se expresa esto? También, la Biblia dice que Aarón tenía que recibir los diezmos, la parte de las ofrendas también, por causa de la unción, había un diezmo que se le daba a los levitas. Entonces, ellos reunían el diezmo de eso y se lo daban al sacerdote. Había unas ofrendas especiales para los sacerdotes, las cuales ellos comían con sus hijos. Había una serie de reglamentación como tal, pero lo que quiero destacar es por causa de la unción, es decir, del llamamiento y la consagración, que Dios había establecido para cada uno de sus hombres. Aunque estamos según el orden de Melquisedec ahorita, el principio de ofrendar sigue vigente. Fíjense que yo les explicaba la semana pasada que, ha habido templos, se ofrecían sacrificios de animales, pero cuando no hubo templo, los judíos tuvieron que reinterpretar la Torá, y lo mismo le pasó a los judíos mesiánicos. Posteriormente, los cristianos también hicieron lo mismo. Lo importante es que no desaparezca el principio, y más en este tiempo que estamos en esta situación. ¿Qué está pasando en las distintas naciones del mundo? Yo les recomiendo en el nombre del Señor, que no desaparezca su adoración en lo físico. Sea creativo, pero haga llegar al ministro de Dios la ofrenda que usted le da al Señor. En adoración, hágala llegar como corresponde, en el nombre de Jesús, para que su bendición física siga manifestándose. Esa gracia que Jesucristo nos ha dado, de haber sido bendecido, se desata por la fe, aplicando los principios de la palabra de Dios. No estamos con espíritu legalista, sino sencillamente, estamos creyendo que el mundo espiritual se rige por principios
Yo estoy explicando uno de ellos. Así que mi estimado hermano, como dice la palabra de Dios, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará, y el que siembra escasamente, escasamente cosechará. Gracias de verdad por haber escuchado este video. Dios le bendiga. A todos los que tengan a bien seguir adorando a Dios. Recuerden, háganlo en espíritu y en verdad. Un saludo a toda la familia. Dios le bendiga una vez más.